Los ángulos se pueden clasificar de varias maneras. Veamos las más importantes. Según su medida, se clasifican en ángulo completo. Es el ángulo que abarca todo el plano y corresponde a un ángulo de 360 grados. Un giro completo, 360 grados en el sistema sexagesimal. Ángulo completo o ángulo de giro. Ángulo llano. Ángulo llano es aquel ángulo que tiene exactamente la mitad de un ángulo de giro. Esto es 180 grados. Cuando las dos semirrectas que lo definen tienen la misma dirección pero sentido contrario. Corresponde, como dijimos, a la mitad de un ángulo completo, 180 grados. Ángulo recto. El ángulo recto corresponde a la cuarta parte de un ángulo de giro, de un ángulo completo, 90 grados. El ángulo de 90 grados, el ángulo recto, sus rectas son perpendiculares. Se reconoce por una marca cuadrada alrededor de su vértice. Ángulo recto, 90 grados. El ángulo nulo es aquel ángulo que está formado por dos semirrectas que coinciden. No barre ningún ángulo, y su medida es 0 grados. Ángulo nulo, un ángulo cuya medida es 0 grados. Seguimos con los ángulos agudos. Ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados y mayores que 0. Ángulo agudo, ángulo menor de 90 grados y mayor que 0. Ángulo agudo. Ángulos obtusos. Los ángulos obtusos, como podemos aquí observar, son ángulos mayores de 90 grados y menores de 180. Ángulos obtusos. Seguimos con los ángulos cóncavos y los ángulos convexos. El ángulo convexo, un ángulo es convexo si su medida es siempre menor que 180 grados. Ángulo convexo también se llama ángulos entrantes. Este tipo de ángulos son menores de 180 grados. Y ángulos cóncavos, ángulo cóncavo también se llaman ángulos salientes, por su forma, ángulos salientes, siempre son mayores de 180 grados y menores de 360. Entonces, ángulo convexo y ángulo cóncavo. Cóncavo y convexo. Hasta aquí entonces la clasificación de ángulos según su medida. Continuamos con la clasificación de ángulos. Ahora, según su posición, los ángulos pueden ser consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Ángulos consecutivos tienen el mismo vértice y un lado común. El ángulo epsilon y el ángulo delta están compartiendo aquí esta misma recta o semirrecta, es el lado común. Ángulos consecutivos tienen el mismo vértice y comparten un lado. Ángulos adyacentes, además de ser consecutivos, los lados no comunes forman parte de la misma recta. Acá, los lados no comunes, estos dos lados, forman parte de la misma recta. Ángulos adyacentes. El ángulo teta y el ángulo beta son ángulos adyacentes. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando además de tener el mismo vértice, cada lado de los ángulos es una semirrecta opuesta de un lado del otro. Entonces, este lado
Esta semirrecta es opuesta a esta otra, lo mismo acá. Esta semirrecta del ángulo alfa es opuesta a la otra semirrecta del ángulo omega. El ángulo alfa y el ángulo omega son ángulos opuestos por el vértice. Si dos ángulos son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Ángulos opuestos por el vértice. Seguimos ahora con la clasificación de ángulos según su suma. Vamos ahora a referirnos a dos ángulos. Según su suma, los ángulos pueden ser complementarios, suplementarios o conjugados. Ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a 90 grados. Cada uno de ellos es el complemento del otro. Acá tenemos en la escena dos ángulos que son complementarios. Nótese que la suma entre de ellos es igual a 90 grados. Cada uno es el complemento del otro. Entonces, en este caso, el complemento de 41 grados es otro ángulo de 49 grados, lo que le falta para ser igual a 90 grados. Viceversa, el complemento de un ángulo de 49 grados es un ángulo de 41 grados. Ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si su suma es igual a 180 grados y cada uno de ellos es el suplemento del otro. En este caso, el suplemento de 129 grados es 51 grados, lo que le hace falta para 180 grados. Viceversa, el suplemento de 51 grados es 129 grados. Ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Ángulos conjugados. Dos ángulos son conjugados si su suma es igual a 360 grados y cada uno de ellos es el conjugado del otro. En este caso, acá se muestran dos ángulos conjugados. El conjugado de 294 es 66 grados y viceversa, el conjugado de 66 grados es otro ángulo de 294 grados. Ángulos conjugados los que suman 360 grados. Un tipo especial de ángulos son los que se forman al cortar líneas paralelas por una recta transversal o secante. Son 8 ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. En la figura se muestra un par de paralelas y la transversal T. Acá se forman los siguientes ángulos. Ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son aquellos que se encuentran al interior de la región generada por las rectas paralelas, es decir, en su interior, y a lados opuestos de la recta transversal. Son alternos internos los ángulos alfa y teta y el ángulo beta con el ángulo epsilon. Son alternos internos. Los ángulos alternos internos entre paralelas tienen la misma medida. Además de los alternos internos, encontramos acá los ángulos alternos pero externos. Las parejas de ángulos alternos externos son el ángulo phi y el ángulo omega. Además, el ángulo gamma con el ángulo delta son ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos no son consecutivos y se encuentran fuera de la región entre las rectas paralelas y a lados opuestos de la recta transversal. Un tercer grupo de ángulos llamados correspondientes
son aquellos que ocupan la misma posición relativa con respecto a la recta transversal. Son correspondientes las parejas de ángulos, el ángulo phi con el ángulo teta, ángulos correspondientes, el ángulo gamma con el ángulo epsilon, el ángulo alfa con el ángulo omega y el ángulo beta con el ángulo delta. Los ángulos correspondientes entre paralelas también tienen igual medida. Una clase especial de ángulos que se trabaja mucho en trigonometría es el ángulo colocado en posición normal. Es un ángulo ubicado en un sistema de coordenadas cartesianas en donde uno de sus lados coincide con el semieje positivo de las X y su vértice está colocado en el origen. En la figura se muestra un ángulo colocado en posición normal. Nótese que el vértice está ubicado en el punto 0, 0 y que el lado inicial está colocado sobre el eje positivo de las X. La ubicación del lado terminal indica si es un ángulo del primer cuadrante, del segundo, tercero o cuarto. En este caso, además de estar ubicado en posición normal, este es un ángulo que pertenece al primer cuadrante, ya que el lado terminal cae en el primer cuadrante. Dependiendo la ubicación del lado terminal, el lado terminal, o sea va a corresponder al primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Existe una clasificación de ángulos que depende del sentido del giro. Por convenio, si un ángulo está en posición normal y gira en sentido contrario a las manecillas de un reloj, se dice que el ángulo es positivo. Pero, si gira en el mismo sentido a las manecillas del reloj, se dice que el ángulo es negativo. Finalmente hablaremos del ángulo central y el ángulo inscrito en una circunferencia. El ángulo central es un tipo de ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia y cuyos lados son dos radios correspondientes a dos puntos distintos de la circunferencia, en este caso los puntos A y B. Se dice que el ángulo central, en este caso beta, es subtendido por un arco entre esos dos puntos. Acá mostramos el arco AB que subtiende el ángulo beta. Además, el ángulo inscrito en una circunferencia tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son secantes a ella. Acá tenemos el ángulo inscrito en la circunferencia. Allí está su vértice. Una propiedad importante de este ángulo inscrito en la circunferencia es la de que su medida equivale a la mitad del ángulo central. Acá observamos que el ángulo beta mide 64,8 grados y el ángulo inscrito mide exactamente la mitad. En este video mencionamos los tipos de ángulos más importantes. Te invitamos a continuar con el curso visualizando el siguiente video sobre sistemas de medidas de ángulos. Nos vemos en el siguiente video.